Hay una historia que necesito contar. Este parece ser un buen lugar como cualquier otro. Sucedió en el Codo del Diablo. El Codo del Diablo es un pico escarpado que se alza desde una cresta en las colinas de Sierra. Está en la parte sur del estado, no muy lejos de donde las montañas ceden paso al desierto. Hay una elevación redondeada más abajo en la cresta que la gente llama Cerro de la Cadera. Cuando se ve desde el ángulo correcto, se asemeja a un hombre tumbado de lado, con el codo doblado hacia arriba. Así es como obtuvo su nombre. Bueno, eso y la reputación que tiene la zona. No muchas personas se aventuran por las pendientes del Codo del Diablo, y de las que lo hacen, no todas regresan. He vivido por aquí la mayor parte de mi vida. Nuestra familia era de Darby, a unas 20 millas por la carretera, pero mis padres tenían una cabaña en la carretera de la locura de McGee, una carretera estatal de 2 carriles que serpentea por un amplio cañón cerca de la base del Codo del Diablo. Allí es donde vivía, en la cabaña, aunque llamarlo cabaña es un poco engañoso. La construcción de madera y piedra de campo le daba un aspecto rústico, pero tenía fontanería interior, electricidad, jacuzzi e incluso banda ancha. La mayoría de las otras cabañas a lo largo de la carretera de la locura eran iguales. Era el tipo de lugar donde las personas con dinero construían casas de vacaciones. Puede que no haya tenido mucho valor a los ojos de algunos, pero mis padres se habían portado bastante bien. Tal vez el gen de ganar dinero salta una generación. Además de vivir allí durante la mayor parte de los últimos 5 años, pasé la mayor parte de mis veranos en la cabaña cuando crecía. Puede que no haya escuchado todas las historias, pero conozco la mayoría. Sonidos extraños, rastros extraños, acontecimientos extraños. Mi hermano mayor, Brad, una vez me contó sobre la vez que salió en un grupo de búsqueda con nuestro padre en busca de un excursionista desaparecido. Yo era demasiado joven para unirme, y él se creía superior por eso, pero cuando volvieron, ya no estaba tan seguro de sí mismo. Esa noche me contó la historia en susurros desde la litera de arriba. Dijo que estaban a solo unos cientos de yardas de la pendiente del Codo del Diablo cuando el alguacil adjunto que lideraba su grupo levantó la mano para que todos se detuvieran. Preguntó si alguien había escuchado algo. Nadie lo hizo. En absoluto. No había canto de aves, ni grillos chirriando, ni chicharras zumbando. Dijo que todos se sintieron realmente desconcertados por ello. De repente, los miembros del grupo de búsqueda, la mayoría de ellos cazadores y amantes del aire libre experimentados, se pusieron nerviosos y asustados. El alguacil adjunto decidió que habían llegado lo suficientemente lejos y que debían pasar al siguiente sector de búsqueda. Nadie discutió. Pasé la mayor parte de esa noche despierto, preguntándome qué podría haber en esa montaña, pero al día siguiente, estaba bastante seguro de que Brad solo me estaba tomando el pelo. Desde entonces, no he prestado mucha atención a las historias de miedo y a las historias junto a la fogata que la gente contaba sobre el Codo del Diablo. Eso fue hasta el incendio. Recibí el mensaje de evacuación un poco después de las 3 de la tarde. Lo habría perdido si mi teléfono no estuviera en modo vibración. Siempre mantengo mi teléfono en vibración. No hay forma de que pueda escuchar un tono de llamada o una notificación sobre todo el ruido en el taller. Según la alerta, los vientos habían cambiado. El incendio forestal se había dirigido hacia el oeste, cruzando la cresta del Codo del Diablo, y ardía sin control, directamente hacia el cañón donde vivía con mi novia. Inmediatamente apagué mi torno y salí al muelle de carga para llamarla. Chloe, ¿recibiste el mensaje de evacuación?, le pregunté cuando contestó. Oh, sí. Me fui hace un par de horas. La gente decía que el fuego iba a cambiar de dirección, así que no esperé. Entonces, ¿estás en la ciudad? ¿Dónde te estás quedando? Yo, en realidad, estoy en casa de Gary. ¿Qué? Gary era su ex, uno de esos oficinistas con una oficina en la ciudad, manos suaves y un armario lleno de camisas de seda y mocasines italianos. Él y Chloe habían seguido siendo amigos después de su ruptura.
Incluso lo había invitado a cenar en mi casa un par de veces, solo para mostrar cuán maduros y adultos éramos. Normalmente, no soy del tipo celoso, pero su camaradería no me sentaba bien. Pensé que habíamos acordado que nos quedaríamos en la ciudad si teníamos que evacuar, le dije. Darby era lo que llaman una ciudad dormitorio, a unos 45 minutos en coche desde la ciudad. Situada en el desierto, tenía una calle principal llena de boutiques y restaurantes de lujo rodeados de comunidades cerradas. En las afueras de la ciudad había un par de centros comerciales para la gente común, 2 moteles de cadena y Race Rats and Chaps, la tienda de vehículos personalizados y motocicletas donde trabajaba como tornero. La mayoría de los autos deportivos, muscle cars y motocicletas que construimos terminaron siendo poco más que adornos de jardín para personas ricas, pero no me puedo quejar. Es un buen trabajo. ¿Quieres que me quede en algún Best Western o Comforting Cursi? Ni siquiera puedo, sabes que tengo ansiedad, necesito estar en un lugar familiar. Estaba casi llorando. Eso siempre me atrapó. Podríamos discutir las cosas más tarde. Gary tenía una de esas haciendas falsas, todas de azulejos y estuco. El lugar me recordó a un Taco Bell de la época de los 90. Estaba en un nuevo desarrollo cerca del borde del desierto, lo suficientemente lejos de las colinas boscosas debajo del codo del diablo para estar a salvo. Está bien, dije. Lo resolveremos. ¿Pero qué pasa con Dizzy? A Gary no le gustaba mi perro. ¿Mareado? Oh. ¿Qué quieres decir con oh? David, lo siento mucho. La olvidé. Dejaste a mi perro en un incendio forestal. No me grites, ella se quejó. Estaba tan asustada. Se acercaba el fuego y había mucho humo y yo me apresuraba para escapar, y ya sabes, tengo ansiedad. No sé qué otras excusas dio porque colgué, salté del muelle de carga y corrí hacia mi jeep. Tienes que entender que Dizzy es muy importante para mí. Dizzy es una especie de mezcla de pitbull, negro con un babero blanco, ojos que no coinciden, y con alrededor de 30 libras, es pequeño. Tiene cicatrices en el hocico y le falta la mitad de la oreja izquierda, lo que me lleva a creer que los peleadores de perros la usaban como cebo. Ella vino a mí en un momento bastante bajo de mi vida. Fue hace unos 5 años. Acababa de pasar por un divorcio complicado y me habían despedido de la fábrica donde trabajaba en ese momento. Mi papá había perdido la batalla contra el cáncer el año anterior. Mamá acababa de fallecer. Creo que murió con el corazón roto. Suena cursi, lo sé, pero estoy bastante seguro de que es verdad. Mi hermano consiguió la casa grande en Darby y yo la cabaña en el cañón, porque mis padres nos conocían bien y querían que fuéramos felices. Estaba saliendo de la ciudad, después de firmar los papeles en el despacho de abogados para tomar posesión de la cabaña, cuando vi el cartel del rescate de animales. No estoy seguro de por qué me entregué allí. Cuando la gente pregunta, siempre digo que pensé que un tipo que vivía en una cabaña debería tener un perro. Eso no es cierto. Es algo que inventé para tener una respuesta a una pregunta para la que no tenía respuesta. Cualquiera sea el motivo, entré en el refugio y le dije a la mujer detrás del mostrador que quería un perro. Ella me dijo que estaba de suerte. Tenían de sobra. Había muchos laboratorios, perros perdigueros y calis de pura raza, perros que habían sido regalos de Navidad cuando eran cachorros y luego los abandonaron en el refugio cuando crecieron y los niños perdieron el interés. Estoy seguro de que eran perros fantásticos, todos parecían bastante amigables, pero realmente no encajé con ninguno de ellos. Estaba a punto de agradecerle a la mujer por su tiempo y salir, cuando dijo que tenían uno más. No parecía esperanzada, pero dije que lo miraría, solo por cortesía. Fue entonces cuando conocí a Dizzy. Ella no me simpatizó de inmediato, sino que simplemente se escondió detrás de la señora del refugio con la cabeza gacha. Saqué un par de golosinas del frasco que estaba en el mostrador y logré que ella me las tomara de la mano. Sin embargo, una vez que tuvo la golosina en la boca,
Corrió detrás de la señora del refugio para comérsela. Control de Animales había confiscado a Dizzy a su dueño anterior y había estado en el refugio durante más de 2 años. Ella era una raza bully, en su mayoría negra, probablemente tenía unos 3 años, tenía ojos de diferentes colores, cicatrices y le faltaba una oreja. Lo único que la haría menos adoptable sería si tuviera cuernos y pezuñas hendidas, según la señora del refugio. Justo en el momento en que me estaba explicando eso, Dizzy me dejó rascarle rápidamente el trasero. Ella meneó la cola. Fueron solo 2 o 3 veces, pero eso fue todo lo que hizo falta. Podrías haberme clavado un tenedor, porque ya había terminado. La única pregunta que tuve fue, ¿cuánto? Resulta que no puedes simplemente darles algo de dinero e irte con un perro. Hay una solicitud y una verificación de antecedentes. Incluso tuve que dar referencias. Tardaron 2 semanas en obtener la aprobación. Mientras esperaba, iba al refugio todos los días que estaban abiertos para llevar a Dizzy a caminar o jugar a buscar. Todos los días, cuando la sacaban de su perrera, se emocionaba tanto al verme que daba vueltas en círculos hasta que no podía caminar derecha. El día que la adopción fue oficial, cambié su nombre a Dizzy. El personal del refugio la había llamado Edna. Eso simplemente no iba a funcionar. Estuvimos solo nosotros 2 durante los siguientes años. Nos instalamos en la cabaña. Me contrataron en Reis. La vida era buena. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que no estaba simplemente haciendo los movimientos. Entonces llegó Chloe. Eso también estuvo bien al principio. Las cosas empezaron a ponerse un poco dudosas una vez que se mudó con nosotros. Chloe tenía opiniones que no le importaba compartir. Ella no creía que los animales debieran ser tenidos como mascotas. Era degradante para su nobleza intrínseca y un símbolo del neocolonialismo. Me contaba historias que había leído en algún lugar que no podía recordar, sobre lo peligrosos que eran los pitbulls y que podían cerrar las mandíbulas, sobre cómo a veces simplemente mordían sin motivo y mutilaban a niños pequeños inocentes. Sabía que todo eso era un montón de tonterías, pero era más fácil no discutir. En un momento, me preguntó qué diría si me dijera que no se casaría conmigo a menos que me deshiciera de Dizzy. El pensamiento que me vino a la cabeza fue, ¿quién dijo algo sobre el matrimonio? En cambio, le dije que Dizzy probablemente solo viviría otros 8 o 10 años. Si todavía estuviéramos juntos, entonces podríamos casarnos. Eso no salió bien. Chloe hizo las maletas. Llegó hasta el porche delantero, antes de sufrir un ataque de pánico y colapsar. Por su parte, a Dizzy tampoco parecía importarle mucho Chloe. Ella nunca se puso agresiva ni nada, simplemente la ignoró. Honestamente, no se me ocurre nada que pueda enojar más a Chloe que ser ignorada. Saliendo del desierto y acercándome a las colinas, pude ver un par de patrullas de carreteras en el camino, bloqueando el desvío hacia Mahesh Valley. Nunca me dejaron pasar, no para rescatar a un perro, pero había un viejo atajo, justo al sur. No era mucho más que un camino de tierra lleno de baches a través del desierto. Seguía la cima de un acantilado bajo antes de girar hacia el este en un desvío que eventualmente conduciría a la carretera del cañón, un par de millas debajo de mi cabaña. Mi jeep estaba reforzado, una de las ventajas de trabajar en un taller de vehículos personalizados, pero incluso con las modificaciones del motor y la suspensión que había hecho, sería lento. El cielo ya se estaba oscureciendo por el humo. Pude ver el brillo anaranjado del incendio forestal que bajaba por la parte trasera de Devil's Elbow. Se movía rápido. Sin otra opción, puse la caja de transferencia en 4x4 high y giré hasta el corte. Los gruesos neumáticos todoterreno lanzaban columnas de polvo al aire. No había manera de que la policía no me viera, pero tampoco había manera de que pudieran detenerme. Empujé mi jeep tan rápido como me atreví, golpeando surcos y rocas, temiendo todo el tiempo que pudiera romper un eje. A mitad del acantilado, pude ver la casa de Gary, situada al final de un callejón sin salida bordeado de lotes baldíos.
Estaba muy orgulloso de que la suya fuera la primera casa en esa sección del desarrollo. Estaba muy lejos y me empujaban contra el cinturón de seguridad con tanta fuerza que me hacían castañetear los dientes, pero me pareció distinguir dos figuras, reclinadas en tumbonas junto a la piscina. No podía creerlo. Abandonó a mi perro para que muriera en un incendio forestal y ahora se relaja junto a la piscina, bebiendo mojitos con su exnovio. Una vez que entré en el sorteo, las cosas se pusieron más difíciles. Tuve que cambiar a 4 bajos. El límite estaba más cubierto de maleza de lo que recordaba. Las ramas bajas de abeto golpearon el parabrisas, rompieron el vidrio y rasparon los costados de mi Wrangler. Más de una vez la placa protectora chocó contra una roca o una raíz con un golpe estridente. Tenía que tener cuidado. Muchos animales huían del incendio. Varias veces, venados bura y colas blancas saltaron al sendero frente a mí. Incluso vi un par de alces, abriéndose camino cuesta abajo a través de la maleza. Mis neumáticos giraron, se engancharon, se sacudieron hacia adelante y volvieron a girar, haciendo que mi progreso fuera terriblemente lento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré, concentrándome en mantener el jeep en posición vertical y avanzar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad 2 veces, salí a la luz y giré hacia el suave asfalto de Mahesh Valley. Pisé el acelerador. Eran poco más de las 5, según el reloj del salpicadero, y la puesta de sol en esa época del año era poco antes de las 7, pero cuando entré en el camino de entrada, girando de lado sobre la grava suelta, el humo era tan espeso que bien podría haberlo hecho. Ya era medianoche. La ceniza cayó del cielo como una nevada temprana. Subí los escalones del porche de 3 en 3 y busqué a tientas las llaves 2 veces antes de lograr abrir la puerta. Dizzy debería haber estado ahí. Ella siempre sabe cuando entro en el camino de entrada. Ella siempre me recibe en la puerta, dando vueltas en círculos hasta que no puede caminar en línea recta. Mareado. Grité. Vamos, niña. Nada. El nivel inferior de la cabina tiene un plano de planta abierto. Pude ver que ella no estaba abajo. Arriba, en el segundo piso, revisé los dormitorios, los armarios, el baño y debajo de las camas. No pude encontrar a mi perro. El único lugar que quedaba era afuera. Le había dicho a Chloe cientos de veces que nunca dejara a Dizzy salir sola. El cañón no era un desierto, pero estaba cerca. Había coyotes, linces, osos y tal vez incluso algunos lobos y pumas. Dizzy no era lo suficientemente grande como para enfrentarse a una manada de coyotes, y mucho menos a un lobo o un puma. Salí corriendo por la puerta trasera. El calor me golpeó como un puño en la cara. El patio estaba vacío. Mareado. Grité, e inmediatamente me doblé en un ataque de tos. El humo era espeso. El fuego ya no era un resplandor anaranjado en la distancia. Podía ver llamas a través de los árboles. Mareado. Grité de nuevo, corriendo hacia el borde del bosque. Más tos me atormentó con tanta fuerza que vomité. Escuché algo moverse entre la maleza. No fue Dizzy. Fuera lo que fuese, era grande y se movía rápido. Las ramas se rompieron como disparos. Los árboles se balancearon. Un pánico frío y duro se apoderó de mi corazón mientras retrocedía. A unos 20 metros entre los árboles vi movimiento, en realidad solo una mancha borrosa, pero más grande que cualquier oso que hubiera visto jamás. Seguí retrocediendo hasta que golpeé mi cobertizo de almacenamiento. Fue entonces cuando escuché el quejido bajo. Mareado. Me dejé caer al suelo y miré por el hueco bajo el suelo del cobertizo. Ningún perro. Corrí hacia el otro lado. Ella no estaba allí. Mareado. Hubo un débil aullido. Vino desde adentro. Dejé la llave en un gancho junto a la puerta de la cocina,
pero no tuve tiempo de regresar corriendo a buscarla. En lugar de eso, metí mis dedos a través del espacio entre las puertas dobles y tiré. Fueron necesarios 3 buenos y fuertes tirones con todo lo que tenía, antes de que los tornillos del cerrojo se arrancaran de la madera. En el interior, Dizzy estaba acurrucada en un rincón del fondo, jadeando y jadeando para protegerse del humo. Cuando me vio, trotó hacia la puerta e intentó darse la vuelta, pero no había suficiente oxígeno en el aire. Ella se cayó. La levanté en mis brazos y corrí hacia mi jeep tan rápido como mis pulmones ardientes me lo permitieron. El techo de mi cabaña ardía. Las brasas del incendio forestal habían prendido fuego a las tejas de cedro. Podía ver el brillo de los árboles en llamas más abajo en el cañón. El fuego nos había flanqueado y estábamos en peligro de quedar aislados. Empecé a darme cuenta de que tal vez no saldríamos de aquí. De vuelta en el jeep, con las ventanillas cerradas, el aire era un poco más respirable. Dizzy pareció animarse un poco. Puse la transmisión en marcha, giré y aceleré por el Majees Valley lo más rápido que pude en medio del humo y la oscuridad. El calor nos azotó. Brasas ardientes brotaron del capó y del parabrisas. Balbuceé oraciones a un Dios que no estaba seguro de que existiera. 3 millas más adelante, justo cuando empezaba a pensar que podríamos lograrlo, un árbol caído, ardiendo con tanta fuerza que el asfalto debajo burbujeaba, bloqueó el camino. Grité incoherentemente, golpeando el volante con los puños. Dizzy puso sus patas delanteras sobre mi muslo y me lamió la cara. La envolví en mis brazos y comencé a llorar. ¿Cuánto tiempo llevaba Chloe encerrándola en el cobertizo? ¿Por qué haría eso? Dizzy jadeó y gimió en mis brazos. El calor se había vuelto casi insoportable. Al menos Dizzy no iba a morir sola. Entonces me di cuenta. El corte. El fuego no había avanzado tanto en el lado sur del cañón. Puede que todavía esté claro. Nos vamos de aquí, niña, le aseguré a mi perro tanto como a mí mismo. Giré el jeep de nuevo y subí la colina. En medio del humo y la oscuridad, me perdí la curva y tuve que retroceder unos 50 metros por la carretera. Hundiendo el jeep nuevamente entre los árboles, saltamos sobre los mismos surcos, rocas y raíces que casi me habían hecho pedazos en el camino. Dizzy apoyó los pies en el asiento del pasajero, tratando de estabilizarse. Mi teléfono volvió a vibrar. Lo ignoré de nuevo. Estábamos quizás a 3/4 de milla del sorteo, con el fuego acercándose rápidamente por detrás, cuando la cosa salió a la pista frente a nosotros. Frené de golpe. Dizzy se resbaló del asiento y cayó al espacio para los pies del pasajero. Era alto, de al menos 5 metros, se elevaba sobre mi jeep y caminaba erguido. Su cuerpo estaba demacrado. La piel gris moteada se estiraba apretadamente sobre sus huesos. De sus hombros colgaban mechones de pelo sarnoso. Las manos eran enormes, cada dedo nudoso rematado en una garra ganchuda. Su cabeza era alargada y coronada con astas. En su boca había hilera tras hilera de dientes torcidos como agujas. Se inclinó hacia adelante, mirándome a través del parabrisas con ojos que brillaban de un amarillo apagado. Sentí ese pánico frío y duro apoderarse de mi corazón nuevamente. La sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Dizzy saltó a mi regazo, plantó sus patas delanteras en el volante, gruñendo y ladrando a la cosa como nunca antes la había escuchado. La saliva salió volando de sus labios y salpicó el parabrisas. En ese momento, un árbol explotó a la derecha de la pista. El calor de las llamas había evaporado la resina de pino del tronco, convirtiéndola en un gas en expansión que hizo volar el árbol en pedazos como una granada. Trozos de madera cayeron contra el costado de mi jeep, formando hoyuelos en la chapa de metal y formando telarañas en el vidrio de seguridad. Astillas dentadas rociaron a la criatura. Resopló irritado, antes de alejarse entre los árboles de la izquierda. Me quedé congelada por el terror, hasta que el brillo brillante en mi espejo retrovisor llamó mi atención.
Las llamas se aceleraban detrás de nosotros. Solté el freno y pisé el acelerador. Daisy saltó hacia atrás en el asiento del pasajero mientras el jeep saltaba hacia adelante y bajábamos cuesta abajo. El resto del viaje hacia ese empate fue borroso. Tengo fragmentos de recuerdos de cuando me sacudí dolorosamente con fuerza contra mi cinturón de seguridad, de Daisy gimiendo de miedo cuando fue arrojada en el espacio para los pies del pasajero, de querer darle una palmadita tranquilizadora, pero no poder quitar las manos del volante. Recuerdo haber salido del último matorral hacia el desierto abierto y el fuego ardiendo justo detrás de nosotros. Conduje un rato por la cima del acantilado antes de tener que detenerme. El sol se había puesto. La luz de la luna bañaba el desierto, convirtiéndolo en una fotografía en blanco y negro. El aire allí era mucho más fresco y libre de humo. Al bajar del jeep, lo bebí profundamente. Daisy saltó detrás de mí, corrió unos metros hacia un lado y hizo sus necesidades. Una vez que terminó, corrió hasta mis pies y giró en círculos hasta que no pudo caminar en línea recta. Me dejé caer en el borde del acantilado, la senté en mi regazo y le rasqué detrás de las orejas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Esta vez respondí. David. Chloe casi gritó. ¿Dónde demonios estás? Deberías haber estado aquí hace horas. ¿Sabes que tengo ansiedad? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué encerraste a Daisy en el cobertizo? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Fui a buscar a Daisy. Estaba encerrada en el cobertizo. La encerraste en el cobertizo. ¿Has estado haciendo esto todos los días cuando voy a trabajar? ¿Fuiste a buscar a tu estúpido perro? He estado llamando y llamando y llamando. ¿Por qué no respondiste? Estaba muy preocupada. ¿Sabes que tengo ansiedad? ¿Qué habría pasado de mí si hubieras muerto? Oí salpicaduras de fondo. Desde donde estaba sentado podía ver las luces de la casa de Gary. Algo más me llamó la atención. David. ¿Me estás escuchando? No, yo dije. No precisamente. Te preocupas más por ese estúpido perro callejero que por mí. No habrías corrido hacia un incendio forestal para salvarme la vida. No estabas encerrada en un cobertizo, gruñí. Ese perro es peligroso. Se pone muy mala conmigo cuando no estás cerca. Ella me da ataques de pánico. Tengo que ponerla en el cobertizo cuando no estés. Incluso me mordió una vez, cuando estabas en el trabajo. Ah, y por cierto, sus pedos apestan absolutamente. Ella nunca te mordió. Si lo hubiera hecho, me lo habrías dicho. ¿Me estás llamando mentiroso? Sí. Supongo que sí, dije, entrecerrando los ojos. Estaba muy lejos, pero estaba bastante seguro de saber qué era. ¿Sabes qué? Gary tiene razón. Necesitas tomar una decisión, yo o el perro. Me llevaré a Daisy. Ella permaneció en la línea el tiempo suficiente para maldecirme y decirme que no quería volver a hablar conmigo nunca más, antes de colgar. Pensé en volver a llamarla y advertirle, pero ¿cuál era el punto? Ella simplemente se habría reído de mí. La luna de 3/4 era lo suficientemente brillante como para que pudiera ver a la bestia, desplomándose por el suelo del desierto, hacia las luces de la hacienda de Gary. Supongo que, después de todo, algunas de esas historias sobre fogatas eran ciertas. Según los cuentos que había oído, tendría hambre. Siempre tenían hambre. Necesitábamos salir de allí antes de que dirigiera su atención hacia nosotros. Daisy y yo cargamos y cojeamos lo que quedaba de mi jeep de regreso a Darby. La policía vino a hablar conmigo aproximadamente una semana después. La hermana de Chloe había denunciado su desaparición. Ni siquiera sabía que tenía una hermana. Les dije la verdad. La mayor parte, al menos.
Encontraron su coche y sus pertenencias en casa de Gary. Gary también estaba desaparecido. Resulta que estaba malversando dinero de su empresa. La policía calcula que él y Chloe huyeron juntos a México. La cabaña fue una pérdida total, así que me quedé con mi hermano hasta que la compañía de seguros saldó el dinero. Dizzy y yo conseguimos un pequeño bungalow en una de las zonas más asequibles de Darby. Me gusta aquí. Me gusta trabajar en Race y Dizzy se enamoró mucho de los hijos de Brad, así que es agradable estar cerca. Supuse que podría haber reconstruido la cabaña si hubiera querido. Muchos de los residentes de Majes Valley hicieron precisamente eso, pero esto es lo más cerca que puedo estar del Devil's Elbow. Muchas gracias. Ahora estoy en el punto en el que puedo dormir la mayoría de las noches sin soñar con esos ojos, brillando de un amarillo apagado. Quizás debería haber intentado advertir a Chloe. Tal vez debería haberle dicho que un Wendigo, que huía de un incendio forestal en Devil's Elbow, se dirigía directamente hacia ella. Por supuesto, ella no me habría creído, pero tal vez debería haberlo intentado de todos modos. ¿Me convierte en una mala persona no haberlo hecho? No sé. Lo único que sé es que no debería haber intentado interponerse entre mi perro y yo. Si te ha gustado esta historia, por favor no olvides darle like y suscribirte. Hasta la próxima.